Muy buenos días, mis amados, que el Señor les bendiga poderosa y ricamente. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. En el día de hoy estaremos hablando de un tema vigente como es el manejo del estrés en tiempo de crisis. Y vamos a mirar en Mateo capítulo 11, el verso 28 al 30, un consejo de Jesús. Dice la palabra: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso nos está hablando de nosotros, cómo podemos hacer para poder manejar el estrés. Y yo quiero desarrollarlo a través de este enfoque entre lo psicológico y lo espiritual. El estrés es un conjunto de reacciones fisiológicas que se presentan cuando una persona sufre un estado de tensión nerviosa, producto de diversas situaciones en el ámbito laboral o personal, como por ejemplo exceso de trabajo, ansiedad, situaciones traumáticas que se hayan vivido y otras. Todos experimentamos estrés y quiero mostrarle un ejemplo a través de un vaso de agua. Sostener un vaso de agua pues es fácil, pero busquemos tres personas: un deportista de alto rendimiento, una persona que tiene problemas nerviosos, está demasiado estresado, y un niño saludable. Pero la forma en que ellos van a sostener el vaso es con tres dedos, ¿sí? Con tres dedos lo van a hacer y van a tenerlo durante un tiempo. Vamos a mirar que el hombre que tiene mejor capacidad física va a durar más tiempo sosteniendo el vaso. De todas maneras, al final de un largo rato, el hombre va a soltar el vaso porque se le va a cansar la mano. El hombre que tiene problemas de estrés, está muy nervioso, pues es adulto y diríamos que va a sucumbir. Y el niño, mucho más pequeño, tiene la mano más pequeña, va a soltar el vaso más rápidamente. Entonces aquí estamos mirando unos elementos interesantes de cómo se origina el estrés. El primero es, estamos en un entorno y ese entorno ofrece unas demandas, está manifestando una presión sobre unos individuos, sobre un individuo en específico. Este individuo frente a esa demanda tiene una capacidad de respuesta. Él va a tener una percepción, va a decir, ¿puedo o no puedo afrontar la demanda? Y va a tener al final una reacción. Y es por eso que hay dos tipos de estrés. Hay un estrés que se conoce con el nombre de eustrés. Provoca una adecuada activación necesaria para superar con éxito una situación. Una pequeña dosis de estrés nos puede impulsar a hacer cosas grandes, pero esa pequeña dosis de estrés en otros individuos, de acuerdo a su capacidad de respuesta, va a producir lo que se llama el distrés, que es un estrés desagradable que ocasiona un exceso de esfuerzo emocional, físico o mental. Se presenta cuando el individuo no puede superar con éxito una situación, como por ejemplo sustentar un informe en el cual nunca se trabajó. Entonces la persona le entrega, mira, sustenta este informe delante del gerente, y esto habla del trabajo que ha desarrollado la empresa durante 4 años. Si él no trabajó en ese informe, se va a estresar y le va a tocar leer y le va a tocar analizar en el paso y se puede equivocar. Eso va a provocar un estrés en la persona. En cambio, el eustrés se refiere
a esas personas que se someten a determinadas pruebas en las cuales tienen una fortaleza, tienen unas competencias y pueden superarlo. Como cuando alguien tiene la habilidad de cantar y se somete a un concurso de canto y la persona se acomoda a su estilo, a su tono, y la persona puede ganar hasta el concurso. Hubo una pequeña presión que era el jurado, que era el público, que era el escenario, pero la persona logró. Eso quiere decir que todos experimentamos estrés en mayor o menor grado. Lo importante es saber manejarlo. Y para poder manejar el estrés necesitamos 6 elementos que conforman el bienestar de un individuo. Quiere decir que el objetivo nuestro es tener un bienestar general, tener una buena salud física, salud emocional, salud mental, digamos, tener un estado económico bueno y poder desarrollarnos en el día a día como individuos. Veamos, el primer elemento es la autoaceptación. El individuo identifica de sí mismo 2 cosas: sus fortalezas y aspectos por mejorar. Algunos le llaman debilidades, pero llamémoslo mejor aspectos por mejorar. A nosotros identificar nuestras fortalezas y nuestros aspectos por mejorar, tenemos que tomar esa fortaleza y maximizarlas. Nuestras habilidades, nuestras destrezas, tenemos que siempre mantenerlas actualizadas, fortalecidas. Y los aspectos por mejorar, tenemos que trabajar en ellos a través de capacitación, a través de cursos, a través de reconocer cuál es nuestro límite, porque no podemos desarrollarnos con éxito en todas las labores. Cuando nosotros identificamos nuestras fortalezas y nuestros aspectos por mejorar, entonces vamos a evitar algo que se llama la frustración. Porque si a un ingeniero civil que acaba de salir de la universidad, que tiene muy poca experiencia, se le entrega un plano, una maqueta para hacer un puente, que él no tiene habilidad para hacer eso, aunque tenga el título, le falta algo, que es la experiencia. Por lo tanto, si él se atreve a hacer ese puente, por más que quiera, puede cometer muchos errores. Lo importante es apoyarse en otros. Entonces, el primer aspecto, autoaceptación. Hay que hacerse un autoexamen. Nosotros mirar la circunstancia que se nos está enfrentando en este momento. Y como queremos enfocar el tema del manejo del estrés en tiempo de crisis, y la crisis es una pandemia, hablemos del aspecto de autoaceptación. Hay empresas que en este momento no están produciendo un bien, pero enfocaron a producir otros bienes como respiradores. Ellos hicieron un análisis, dijeron, bueno, en este momento hay una crisis. Y en la autoaceptación uno dice, bueno, la crisis es para mí un problema o una oportunidad. Entonces, cuando uno revisa esas fortalezas y esos aspectos por mejorar, puede mirar o un problema o una gran oportunidad. En el tema alimentos, pues las empresas están vendiendo mucho más. Entonces se les convirtió la crisis en oportunidad. Lo mismo debemos hacer nosotros. ¿Qué fortalezas tenemos y cuáles son aspectos por mejorar? Que en medio de la pandemia, como estamos en la casa, como hay mucha tecnología, podemos hacer cursos cortos, podemos hacer charlas con expertos y podemos aprender y superar los obstáculos de la vida. El segundo elemento clave que hace parte del bienestar es el crecimiento personal. El individuo debe estar en permanente desarrollo de sus fortalezas y mejorar en aquellos aspectos donde es débil. Esto le ayudará a superar situaciones futuras de estrés. No podemos parar de crecer intelectualmente. No podemos detenernos en este mundo de la tecnología diciendo es que yo no sé hacer eso. Nos toca aprender en el día a día. Hoy las empresas están
renovándose. Hay empresas que requerían de un gran público como los cines. Ellos están buscando estrategias para poder llegar. Y quiero ponerle un ejemplo. En un tiempo, cuando existían las tiendas de alquiler de cintas, de videos, de películas, un hombre va a alquilar una película de esas y la devuelve demasiado tarde, le ponen una multa, él se enoja y él aprovechó esa circunstancia que para él era un momento de crisis muy pequeño, pero le afectó en algo. Él se idea la forma de que la gente tenga acceso a videos, a películas, pero sin ponerle trabas. Este es el creador de Netflix y hoy Netflix llega a muchos hogares. Netflix no sanciona a nadie, simplemente la persona paga, la persona disfruta. Entonces, en el crecimiento personal se da en crisis. Hay empresas que van a quebrar porque no se reinventan. Otras van a redireccionar su producción hacia lo que están necesitando en este momento la mayoría de personas. No podemos dejar de crecer. Y cuando empezamos a crecer, vamos a tener la habilidad y la capacidad para manejar el estrés, porque entre más habilidades tengamos, mayor capacidad hay de manejar situaciones que antes desconocíamos porque no teníamos la habilidad y el conocimiento para poder superarlas. El tercer elemento es propósito en la vida. Las habilidades de un individuo señalan el propósito a desarrollar y alcanzar. Estas habilidades y destrezas y valores se conocen como competencia, que son la materia prima para alcanzar el propósito. Y quiero ponerle un ejemplo. Para poder identificar la carrera que alguien debe estudiar, sencillamente miremos en qué es hábil ese estudiante en la secundaria o bachillerato. Las asignaturas donde se es fuerte son las que nos indican la profesión que vamos a desarrollar y esa profesión nos dirá a nosotros el propósito, es decir, esas habilidades en este momento son necesarias. ¿Cómo afronto laboralmente? ¿Cómo produzco ingresos con mis habilidades? Yo estudié X profesión, por lo tanto me señala propósitos. Yo estudié tal carrera, por lo tanto tengo el propósito. Por ejemplo, la ingeniería la estudian personas que tienen habilidades matemáticas en trigonometría, ecuaciones, etcétera. Por lo tanto, eso le va a dar las herramientas para construir puentes, edificios, carreteras, toda obra civil. Aquellos que tienen la habilidad de disertar y les gustan las ciencias sociales, la economía, pueden ser economistas, aún pueden ser abogados. En el tema de ciencias políticas pueden ser abogados porque tienen esa habilidad. Ya nosotros habiendo identificado ese propósito, entonces diremos, ¿qué pasa con la crisis? ¿Va a frenar mi propósito? Tengo que buscar redireccionar sin dejar el propósito de lado otros caminos para lograr el propósito. Entonces, a nivel personal es importante porque el propósito nos va a dar el sentido de vida. El que no tiene propósito, pues no podrá alcanzar ningún ideal, no sueña. Y en medio de la crisis lo clave es soñar, es decir, qué voy a hacer después o durante cómo voy a conseguir los ingresos o mantenerme en medio de la crisis mediante estrategias. Por eso es importante tener claro cuál es el propósito de la vida para no frustrarnos y para no entrar en estrés. El cuarto elemento que nos hace tener bienestar y que evita el estrés se llama el dominio del ambiente. El individuo debe desarrollar las capacidades para adaptarse y manejar el entorno donde desarrolla sus facetas. Los entornos son cambiantes. El entorno familiar hoy es diferente al del año pasado. En el entorno permanecemos más tiempo hoy con los hijos
Entonces es importante que como padres desarrollemos lo que se llama el rol de padre, pero un padre más cercano a los hijos, donde antes no era posible, ahora sí es posible. Hay gente que está haciendo teletrabajo, pero tiene tiempo más porque está en la casa, tiene más tiempo para los hijos. Entonces debemos reenfocar nuestro actuar y adaptarnos dentro de diferentes entornos como el entorno familiar, y tenemos que identificar cuál es nuestro rol, el de padre, pero un padre que está guiando a sus hijos en medio de la crisis, dándole enseñanzas, o una madre que apoya al padre en la labor de crianza de los hijos, y de unos hijos que se proyectan por los consejos de los padres. Cada uno va a desempeñar un rol dentro de ese entorno familiar. Está el entorno empresarial. Tenemos que dominar ese entorno externo e interno. El entorno externo nos permite direccionar la empresa con estrategias. El entorno interno nos permite renovarnos, nos permite a nosotros actualizarnos, fortalecernos donde la empresa era débil, donde la empresa va a encontrar oportunidades. Existen diferentes matrices de planeación estratégica que podemos utilizar. Y hay dos roles, el de empresario y el de empleado. Posiblemente un empleado lleva muchos años en esa empresa y el gerente dice cierro, y él dice no cierre, véndame la empresa, déjeme producir, yo sé cómo hacerlo, yo he aprendido, y pasa de su rol de empleado a empresario. O le tocó al gerente decir, la verdad me toca buscar empleo, quebré y me toca reinventarme como empleado, tengo experiencia, puedo ser un jefe de departamento. Todo depende del propósito que usted tenga, que es el punto 3. ¿Qué propósito tiene? Así usted se va a adaptar al nuevo ambiente que estamos viviendo. El quinto elemento se llama autonomía. Es la capacidad de actuar con criterio propio o con opiniones propias que van a generar iniciativa y creatividad. Eso se llama el criterio propio, o sea, autonomía. Podemos dar una opinión, y esto frente a un reto, si nosotros somos asertivos, si nosotros tenemos la capacidad para identificar el problema, para hacer lectura de la situación, vamos a tener la ventaja con nuestras habilidades de poder encaminarnos nosotros, o como asesores encaminar empresas, encaminar personas, y también ser como entrenadores, hacer coaching, es decir, hacer entrenamiento de personas desde la casa, ofrecer ese servicio de asesorías o de consultoría. Los consultores y asesores son autónomos, es decir, son personas que tienen esa capacidad de dar un criterio, pero es un criterio, es un concepto preciso frente a la crisis, y la persona que está escuchando dice, necesito de tu servicio. Así que yo creo que este es el momento para tantos asesores de tomar iniciativa. Personas que fueron empleados, tienen experiencia, pueden con ese conocimiento amplio y manejo, tanto en lo laboral como en lo empresarial, poder lograr oportunidades, alcanzar oportunidades y percibir nuevos ingresos. Y el último elemento se llama relaciones positivas con otros. Hay crisis familiar en medio de la pandemia, hay mucha violencia intrafamiliar, las estadísticas, las noticias están diciendo eso. Entonces es muy importante mantener relaciones con calidad, tanto en lo familiar como en lo social. Existen presiones de parte de los jefes para los empleados que entreguen. Hubo gente que no se adaptó al teletrabajo y está perdiendo el tiempo porque no se ha adaptado, porque no era su forma de trabajar,
porque dejó las cosas para otro día y creía que podía hacerlo. Entonces toca mantener unas relaciones cordiales. Hay que hacer autoalimentación, retroalimentación, hacer de los procesos que estamos haciendo. Es decir, mantener relaciones positivas con otros, evitar el estrés. Importante en el tema familiar, la base es el matrimonio, mantener matrimonio satisfactorio, buenas relaciones amistosas, cordialidad y compañerismo en el trabajo. Nosotros en este momento necesitamos de mucha gente. En muchos aspectos necesitamos de mucha gente y si mantenemos relaciones cordiales con esas personas, entonces vamos a evitar encontrones, discusiones y eso va a evitar el estrés. Quiero cerrar con dos consejos bíblicos, ¿sí?, que nos van a indicar qué hacer si ya estamos estresados. En Isaías 26, el profeta Isaías nos da un consejo acerca de qué hacer para evitar estrés. Dice la palabra: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Consejo espiritual: piense en Dios y no piense un minuto, piense todo el día. ¿Cómo podemos lograr pensar en Dios todo el día? Usted va a hacer un trabajo y le dice: Señor, Padre, ayúdame a hacer, dame sabiduría, ayúdame a hacer este trabajo. Y ahí está pensando en Dios. Si va a preparar, digamos, un informe, dígale: Padre, pido que me ayudes en tu informe. Entonces va a haber algo, Él va a mantener, va a dar paz a nuestra mente. Y los pensamientos que salen de la mente son pensamientos de paz y no de mal. El verso 4 dice: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Quien está estresado está débil emocionalmente y podemos decir que puede eso desencadenar en enfermedades psicosomáticas. Por lo tanto, el consejo de Isaías es preciso. Vamos a mantener nuestros pensamientos en Dios para que nos guarde en su paz y para que nos fortalezca. Y el Salmo 34, el verso 4, es un salmo donde también se nos da consejos en momentos de estrés, en momentos también para prevenir estrés. Dice: busqué a Jehová y él me oyó. Usted puede buscarlo antes de estresarse o después cuando está estresado, o después que se estresó. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí hay un efecto que produce la oración, la búsqueda de Dios. Número uno, hay momentos en que nos sentimos cargados y necesitamos que alguien nos escuche. Y a veces uno busca hablar con alguien y no es entendido. A veces busca hablar con alguien, conversar del problema, pero no se siente escuchado porque el otro no tiene el mínimo interés de escucharlo. Y eso es desagradable. Pero sabes que Dios está siempre dispuesto a escucharnos. Así estemos equivocados. Así digamos disparates delante de Él. Él nos va a escuchar los disparates y nos va a ayudar. Me gusta el Salmo porque el resultado de buscarlo es que el rostro ilumina. Es decir, nosotros vamos a dejarle la carga al Señor, vamos a recibir sabiduría y lo que vamos a recibir de parte de Él es completa paz. Quiero cerrar con identificando cómo es el estrés, cuando uno está estresado. Usted tiene que identificar los síntomas, si tiene dolor físico, si tiene cansancio, si está perdiendo peso, si está aumentando peso. Y algunas personas si están usando alcohol o medicamentos, aún drogas, para relajarse. Entonces ya necesita algo externo, ya Dios no está ahí. Ahí está el alcohol, y el alcohol produce daño en el cuerpo. Lo mismo medicamentos que han sido recetados, algunos van a producir contraindicaciones, van a producir un daño
colateral con respecto a curar un síntoma, entonces después se nos genera otro problema y peor, usar drogas para estar relajado. Entonces ahí la persona está estresada y también un síntoma bien claro, irritabilidad o enojo. Mi consejo es consulte a su médico. Siga las indicaciones, identifique el problema o la fuente de estrés. Y les voy a dar un ejemplo. Estos días los jóvenes están jugando mucho. Entonces lo llama la mamá para almorzar y le da rabia. La fuente de estrés ahí viene siendo el juego, porque el juego entra en tensión. El cerebro cree que está en el escenario del juego. Si está en una batalla, entra en tensión, la persona se altera. Entonces hay que retirar ese juego para que la persona no siga estresada. O posiblemente alguien escucha constantemente una persona ácida y esa persona solamente está hablando malas noticias todo el día. Eso va a estresar. Por lo tanto, no escuche a esa persona, evite a esa persona. Busque la solución. ¿Qué puedo hacer frente al estrés? Pida ayuda a Dios. También se lo puede pedir a otras personas. Si es por un trabajo, alguien que tiene mayor habilidad que usted le puede ayudar. Pídale primero a Dios sabiduría para desarrollar el trabajo. Y si usted ve que nadie le puede ayudar, Dios sí le puede ayudar. Así que búsquelo, ore, deje la carga, espere en paz la respuesta. Lo contrario del estrés es la paz. Y la paz es un tesoro. No se deje robar la paz de nada ni de nadie. Así que, amado, espero que estos consejos les sirvan. Vamos a orar también, vamos a darle gracias a Dios que nos dé sabiduría. Usted puede repetir el video para ir tomando nota de cada uno de estos consejos, de estos principios que son una realidad. Y sobre todo, si incluye a Dios, le van a funcionar mucho más. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Hoy, Señor, entregamos nuestras cargas, pedimos fortaleza y paz en nuestra alma. Señor, si alguno está estresado, que la presencia del Espíritu Santo tome esa vida, Señor, y le ayude. Yo pido, Señor, para que tú tomes sus cargas y que ellos aprendan a entregar también las cargas. Señor, declaro gozo, paz, alegría en nuestros corazones. Te bendecimos en esta hora, dándote gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, si este video ha sido de bendición para usted, suscríbase. Si este video le ha dado respuesta, dele like. De esa forma usted va a recibir, si se suscribe, va a recibir las notificaciones. No se olvide darle clic a la campanita. Que el Señor me lo bendiga. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su mente y sus pensamientos en Él. Nos vemos en la próxima oportunidad.